¿Cómo le va? Esto es El Análisis por aquí por DTV, El Análisis por Diputados Televisión, una jornada en la cual hubo muchas reuniones dentro y fuera del Congreso Nacional. Reuniones de La Libertad Avanza con el presidente Javier Milei. En Casa Rosada también reunión del presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, almorzando en la jornada de hoy con el jefe de Estado. Todo esto en la previa de lo que va a ser la Asamblea Legislativa del próximo día viernes a las 9 de la noche. Y además de la Asamblea Legislativa, estamos en una previa de lo que va a ser mañana jueves, la reunión bicameral, 2 de la tarde, confirmada en la jornada de hoy, 2 de la tarde, en dependencias del Senado, la Comisión de Trámite Legislativo, la que tiene que analizar los diferentes decretos de necesidad de urgencia. No solo el dictado por Javier Milei, el 70/2023, sino también los dictados por Alberto Fernández. Así lo está pidiendo el propio oficialismo que integra esa comisión y que integran los diferentes bloques legislativos. De todo esto vamos a estar hablando en la próxima hora aquí en El Análisis y ya vamos a presentar a nuestro invitado, el diputado Héctor Tito Stefani, diputado nacional por el PRO, por la provincia de Tierra del Fuego. ¿Cómo le va, diputado? Hola, ¿qué tal? Gracias por visitarnos. No, gracias a usted por invitarme. Bueno, a ver, una jornada movida de muchas reuniones pensando en el 1 de marzo. Bueno, el 1 de marzo yo vengo como siempre vine el 1 de marzo con la expectativa de escuchar al presidente cuál es el plan que tiene para desarrollar, para hacer que la Argentina sea un país más federal, menos unitario, para ver cómo nos vamos a desarrollar estratégicamente hacia futuro, pensando en que el ideal es que la Argentina, cualquier argentino que nazca desde La Quiaca hasta Ushuaia, tenga las mismas posibilidades de desarrollo humano, cosa que hoy en la Argentina eso no pasa y no viene pasando desde hace mucho tiempo. Claro. Casualmente los gobernadores provinciales, los gobernadores patagónicos, hablaron de la necesidad de una Argentina con diálogo y más federal. Bueno, obviamente, la Argentina hoy es altamente unitaria y centralista, pero ¿por qué nosotros tenemos un mandato de la Constitución de la última reforma del 94 que nos dio 2 años para que el Congreso estableciera un nuevo sistema de coparticipación federal? Una ley que arrancó en la década del 40, donde distribuía 50% de los recursos para la nación y 50% para distribuir en las provincias con algún índice de distribución. ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué va a cumplir ahora 30 años ese mandato? Bueno, obviamente porque la Argentina, nosotros todos los diputados de la Patagonia somos 25 y en la provincia de Buenos Aires hay 50, y en Cava hay 20, y en Córdoba hay 18, y en Mendoza hay 10. ¿Cómo vamos a hacer para ponernos de acuerdo con qué fuerza nosotros vamos a establecer un sistema equitativo que distribuya los recursos? Y la segunda pregunta, cuando arrancó esa distribución, la nación, ¿qué facultades, qué atribuciones tenía y qué obligaciones tenía? Tenía la defensa exterior, la seguridad interior, la administración de justicia, educación, salud. ¿Cuáles son las funciones que tiene hoy la nación? Claro. ¿Y cuáles son las funciones que tienen las provincias? Cuando hay un sistema de coparticipación, se establece que la nación y los gobiernos subnacionales, que son las provincias, tengan la capacidad autónoma de cumplir con sus mandatos. Hoy eso en la Argentina no pasa. Entonces, esa es la cuestión que tenemos que ordenar en el país. Y después lo otro, ordenarla desde el punto de vista económico, pero no puede ser que a pesar de las autonomías, no tengamos en la Argentina un presupuesto por programa que se establezca en la nación y en cada una de las provincias del país para que todos los argentinos podamos saber qué es lo que ocurre con nuestros recursos, cómo se gastan, quiénes son los responsables de ejecutar ese gasto y cómo se concretan esas obras estratégicas en cada una de las provincias para que la Argentina sea un país más federal. Bueno, ahí está una gran discusión que tienen que dar las provincias, que tiene que dar la nación, que tiene que dar el Congreso en definitiva, que es una nueva ley de coparticipación. Muy difícil llegar a ponerse de acuerdo por las condiciones que se establecen. Pero en el medio estaba, digamos, la política encontró un camino acotado, que es un parche, que es el pacto fiscal. ¿Alcanza con posibilidades de lograr entendimientos
para firmar en el corto plazo un pacto fiscal entre nación y provincias? Para mí es indispensable como paso previo, pero yo siempre recalco que nosotros estamos en el Congreso y tenemos que hacer mucho más política comparada. Nosotros vivimos en un planeta con 193 países más. Muchos de esos países están peores que nosotros, aunque no se crea, o quiera decir, nosotros podemos estar peor todavía, pero muchos países resolvieron los problemas que nosotros tenemos. Digo, nosotros tenemos que ir a un sistema ordenado de distribución de recursos con autonomía de las provincias y de la nación, pero además con transparencia en qué hacemos con esos recursos. El pacto fiscal es un paso previo a que lleguemos a todas esas soluciones que los argentinos necesitamos. Yo lo veo bien. Se distendió esta situación planteada desde el fin de semana pasado entre el gobernador de Chubut, el presidente Javier Milei y el resto de los gobernadores patagónicos. Sí. A partir de lo que fue la conferencia de ayer, a partir del fallo de la justicia. Sí, yo creo que sí, y que era lo que iba a pasar. Digo, me parece que el gobernador de Chubut tuvo el apoyo de gobernadores patagónicos, entre ellos el gobernador Melella de mi provincia, que iba a cerrar el gas o hidrocarburo como si fuera que vamos a cerrar la canilla de la casa. Eso es imposible. Tierra del Fuego no tiene una empresa propia que explote el gas o hidrocarburos. Esos servicios, esos recursos están concesionados a 4 empresas, que ellos son los que pagan impuestos y pagan regalías, con lo cual era más que un dicho, pero era muy difícil de concretar. Digo, me parece que eso creo que bajó el nivel de discusión, me parece que se dio como saldado, y creo que un poco la clave de que destraba todo eso es cómo encontramos que la Argentina empiece a distribuir de manera más equitativa en función de las responsabilidades del Estado Nacional y los subestados nacionales, que son las provincias, administremos mejor los recursos. Tito, 1 de marzo empiezan las ordinarias, presentan proyectos, ¿en qué está pensando? Estoy pensando en un proyecto que tengo acá en la cabeza que a la Argentina le hace bien independientemente quién sea el presidente. Crear una segunda bandera de registros y poner una marina mercante otra vez en la Argentina. La Argentina gasta entre 6.000 y 7.000 millones de dólares en transportar su carga. El 80% de la carga es cereal. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la Argentina tenía la tercera flota naval mercante de buques. Hoy no tiene un buque. Y tenemos el 8º país en tamaño en el mundo, con 5.000 kilómetros de litoral marítimo, 5 países que se vinculan por río, los últimos 1.400 kilómetros de salida al mar son nuestros, y no tenemos barco. Bueno, tenemos que, haciendo política comparada, hacer lo mismo que hizo Alemania, hacer lo mismo que hizo Italia, hacer lo mismo que hizo Francia, y crear la segunda bandera de registro. ¿Dónde? Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque no pagamos impuestos. ¿Eso lo tienen que hacer los privados? ¿Lo tiene que hacer el Estado? No, ley, el Estado, la prefectura. Porque después, el presidente va a decir que no hay plata, ¿eh? No, es que no. A ver, ¿sabés cuánto paga un buque de impuestos en la Argentina? 40%. ¿Sabés cuánto paga en Paraguay? 7%. ¿Sabés cuál es la tercera flota naval de barcazas de transporte en el mundo? Paraguay. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo, vamos a bajar impuestos. ¿Qué es lo que el presidente? Tierra del Fuego es la provincia más libertaria de la Argentina desde hace 5 décadas. ¿Cómo consiguió eso? Bajando impuestos, atrajo inversión, los industriales fueron, invirtieron y generaron 19.000 puestos de trabajo. ¿No es lo que queremos hacer en la Argentina? Claro. Bueno, nosotros lo que queremos es crear una segunda bandera de registro, que para mí tiene que ser la prefectura o una sociedad de clasificación. Creo que la prefectura puede tener su segundo registro en Tierra del Fuego, y a partir de ahí bajar los impuestos, que los empresarios que tienen buques en el Paraguay los vuelvan a traer a la Argentina, que tengamos industria naval. No es solamente los barcos. Los barcos te transportan la carga, te generan empleo porque los que van adentro son argentinos, y está la industria naval. Un país que no tiene mar, como Suiza, es el dueño de la empresa Sulzer, que fabrica los motores de los superbuques tanques que navegan por el mundo llevando combustible. Entonces, la industria naval, nosotros exportamos buques en algún momento a otros países, inclusive a Alemania, fabricados en la Argentina. Tenemos que tener otra vez industria naval, tenemos que transportar nuestra carga y tenemos que tener barcos. La Argentina, estratégicamente, por el lugar donde está ubicada y por el tamaño que tiene, sin barco le va a costar un montón, sea quien sea el presidente. Bueno, es un proyecto
que en definitiva tiene muchas posibilidades, digo, es factible de poner a la práctica. Yo hace 6 años soy diputado. Lo presenté hace 5. Todavía no lo pude tratar en una comisión. Y fui vicepresidente segundo de la Comisión de Intereses Marítimos. Así que las cosas que parecen fáciles no son tan fáciles. Hay que trabajar mucho para que eso pase. Creo que es un buen proyecto para la Argentina y vamos a trabajar para por lo menos que lo trate este año la Comisión de Intereses Marítimos. Tito, gracias por visitarnos. Gracias a vos por invitarme. Gracias. Héctor Tito Stefani, diputado nacional del PRO por la provincia de Tierra del Fuego. Hablando respecto a la actualidad parlamentaria, a la actualidad política, el diputado Juan Manuel Pedrini de Unión por la Patria, por la provincia del Chaco, habló con DTV de esta manera. Bueno, en mi provincia, lógicamente que se está sintiendo el ajuste neoliberal en toda su intensidad. Antes de ayer hubo una reunión con transportistas, personas del gobierno, etcétera. Llegaría el pasaje a aproximadamente 1.200, entre 1.000 y 1.200 pesos. Ese sería el costo del pasaje. Ahora lo que tiene que definir el gobierno provincial es el monto del subsidio de la provincia, ya que no va a haber de nación, para qué va. Hoy hay un reportaje en medios gráficos locales a secretario general de la UOCRA, 10.000 obreros despedidos entre el mes pasado y por la paralización de la obra pública. 10.000 familias, puede decir. Son 10.000 trabajadores, 10.000 familias. 10.000 familias, que obviamente eran los que estaban en blanco. La industria de la construcción tiene lamentablemente un alto porcentaje de informalidad, eso es. Y la obra está parada. Está absolutamente parada. Las obras públicas en el Chaco están todas paradas. El único plan que en estos momentos se está llevando adelante es un proyecto de bacheo del micro y macrocentro de resistencia. Nada más. Es lo que hay. Y hoy también va a haber, mañana, una audiencia pública por el aumento del consumo de energía eléctrica. ¿Cuántos van a estar las facturas de energía eléctrica? Bueno, que es inconstitucional, absolutamente. Así de una. No hay ninguna necesidad de urgencias como las que fueron declamadas. Vamos a una suerte de califato en Sudamérica, con una persona que puede decidir omnímodamente el destino de 300 leyes entre que es el DNU, entre modificaciones y derogaciones, se cuentan 300 leyes, todo realizado por una persona. La ley ómnibus, bueno, sucedió lo que tenía que pasar con un proyecto de esas características, que es inconstitucional, pero muy agresivo con el federalismo, muy agresivo con el federalismo argentino. Bueno, ahora tuvimos la situación de Chubut y de los gobernadores patagónicos, que tienen el privilegio de contar con un recurso estratégico, claro, que no tiene todo el país, ¿no es cierto? Que no lo tiene todo el país, como es el petróleo, el gas, y bueno, pueden asumir posturas con las que estoy totalmente de acuerdo, por más que nos iba a perjudicar una decisión de este tipo, pero bueno, lamentablemente es a donde llevan a las provincias, a las distintas provincias. Hay un cambio en las reglas de juego, lo que históricamente se dio en Argentina, y bueno, lamentablemente se hace a costa de
recursos para las provincias y de una fenomenal transferencia de recursos de la clase trabajadora, los sectores medios bajos, hacia el poder financiero. Eso es lo que estamos viviendo. Bueno, ahí estaba, Juan Manuel Pedrini, diputado nacional por Unión por la Patria, por la provincia del Chaco, la actualidad parlamentaria que transita también este Congreso y que por supuesto está reflejada aquí en Diputados Televisión. Bueno, voy a saludar a mis compañeras, que en esta oportunidad no son dos, son tres compañeras que vamos a estar desarrollando el análisis. Señora Daniela Mossetti, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Tres compañeras los saludamos a Tony, que no se siente bien. O sea, tenemos que tener tres para Bien, reemplazar a muy Tony, bien, ¿te das muy cuenta? bien. Le mandamos un saludo. Bueno, acá hay mucha expectativa en el Congreso, ya se está preparando todo para este horario que revolucionó al Congreso, ¿no? Nos ha tocado fin de semana, pero nunca un 20, 21 horas la convocatoria. Pero bueno, esquema electoral ya Claro. lo tenemos muy canchero, así que veremos el mensaje. Hace un ratito estuvo el diputado de Alessandro, de La Libertad Avanza, uno de los Sí. que estuvo en la reunión con el presidente, y tanto no les adelantó. Muy poco, Muy hablaron poco, muy poquito. muy poco. Habló bastante el presidente, pero no, el contenido, a ver qué más va a mandar al Congreso, todavía lo vamos a entrar el viernes. Claro. Es más, les ha dicho que se sorprendan. Se sorprendan. Como el resto de la sociedad, que se sorprendan el viernes a la tarde. Señora Gaby Vulcano, señorita Lourdes López, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Y bueno, palpitando un poco lo que va a ser la apertura de sesiones ordinarias y lo que sobre todo van a ser los días después, porque ya lo que dejaron en claro en el oficialismo es que la idea del presidente de la Nación, Javier Milei, es enviar, sí, un paquete de proyectos, en algunos casos de los temas que estaban incluidos en la ley de bases, que, bueno, no se consiguió avanzar con ese debate, si bien se aprobó en la votación en general, después quedó frenada en la votación en particular, pero que van a insistir con varios de esos temas que estaban incluidos en ese proyecto de ley, y va a estar el eje puesto en todo lo que está referido a lo económico. Y también atentos con esto, el tema seguridad es otro de los temas que se abordó en esta reunión entre los diputados de La Libertad Avanza y el presidente de la Nación. Lourdes. ¿Cómo estamos? Bueno, sí, puntualmente creo que todas las miradas apuntan a lo que va a ser el día viernes con esta apertura de sesiones ordinarias, con este misticismo, ¿no?, que siempre está dando vuelta alrededor de lo que van a ser los discursos. Al principio no se sabía si iba a dar un discurso afuera o iba a ser dentro del Congreso. Bueno, a las 20 horas, cuando está pactado que se dé todo lo que es el armado de lo que va a ser la apertura de sesiones, en este caso la apertura de sesiones que al principio va a estar llevado adelante por el Senado. Decían que los diputados iban a poner la casa de alguna forma y el Senado era el encargado de organizar o de llevar adelante. Bueno, así se van integrando también las comisiones de Exterior, de Interior. Los diputados y senadores respectivamente ya van tomando conocimiento de qué comisión van a estar integrando. Y de esa manera, por supuesto, también la expectativa alrededor, más allá de las reuniones que pueden tener intrabloque, bueno, también entender cuáles van a ser los temas que se van a abordar en el discurso del día viernes. Claro. La información está indicando que no va a ser un discurso largo, No. que posiblemente supere los 30 minutos, pero no supere los 45. Por lo menos esa información que está circulando. Lo que sí ya está instalado en el recinto de la Cámara de Diputados es un atril. Exacto, ya está Que puesto. desde ahí Muy hablaría cerca de el donde van a estar los presidente. senadores, muy cara a Muy cara. cerca. Muy O a los cerca. senadores los sentarán en otro lado. O en otro lado, porque También. lo van a tener, pero primerísima fila. Claro. Exacto. Bueno, sí, generalmente el discurso del 1 de marzo, además de todo lo formal, es una hoja de ruta de decir, bueno,
esto voy a mandar al Congreso, por este lado el Ejecutivo pretende que se trabaje en el Congreso, vamos a ver, con la experiencia de lo que sucedió en las extraordinarias, vamos a ver, como estaba diciendo Gaby, en qué formato vuelve el tema fiscal quedó pendiente, no había venido en la ley de bases, se había quitado, el tema previsional está pendiente, el tema electoral también quedó pendiente, el tema de las privatizaciones había quedado en la ley de bases, pero en algún momento se había coqueteado con patearlo también para marzo. Bueno, marzo ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, así que esos temas que en un principio para lograr consenso se habían prorrogado un tiempo, ya otra vez entran en la agenda del Congreso. Bueno, a ver, Julio Moreno, el diputado de La Libertad Avanza de Salta, hizo una copia prácticamente de lo que fue el capítulo fiscal y presentó un proyecto. Es decir que ya en la Cámara de Diputados hay una iniciativa para reemplazar lo que fue en su momento en la ley de bases el capítulo fiscal o gran parte de ese capítulo fiscal. Respecto al tema jubilatorio, hay proyectos vinculados con la presentación que hizo los diputados de la coalición cívica, ¿no? o ex bloque de la coalición cívica, que hoy está en Hacemos Coalición Federal. Ahí habla de movilidad jubilatoria. Hoy en la consulta con los diputados de La Libertad Avanza que salían de Casa de Gobierno, respecto al tema jubilatorio, lo que señalaban, ninguno adelantaba si iba a haber un nuevo proyecto para modificar lo que sería el cálculo de la movilidad jubilatoria. Pero sí entendían, que esto lo habían hablado con el presidente, que las jubilaciones que tuvieron un crecimiento que hasta hace muy poco cobraba la mínima $80, ahora se fue a $200. Es lo que cobra un jubilado, es lo que dijeron los diputados, que se habló con el bono, ahí en Casa de Gobierno. Bueno, veremos a ver qué pasa, porque el tema del sector pasivo, del sector de jubilados y pensionados, es uno de los temas también centrales en la discusión de lo que fue el proyecto de ley de bases. Sí, lo que me parece que hay que tener en cuenta es que los lineamientos económicos que van a bajar desde el Ejecutivo Nacional y que seguramente los va a exponer el propio presidente de la Nación en la apertura de sesiones ordinarias, lo más probable es que venga en formato de proyectos desde el propio Ejecutivo y que no sean legisladores quienes presenten eso, porque es un tema hoy por hoy sumamente importante, incluidos el hecho de si se quiere modificar lo que es la fórmula de movilidad jubilatoria. Me parece que hay que destacar también la importancia de la reunión que hoy Milei mantuvo con el jefe del bloque de PRO, Cristian Ritondo, que no es algo menor, después de haberse reunido con un grupo de legisladores de La Libertad Avanza, mantuvo un encuentro, un almuerzo con Ritondo para poder, por un lado, agradecerle cómo fue el funcionamiento hasta el momento del bloque, cómo acompañaron en lo que fue la votación en general de la ley de bases, también en lo que se consiguió en la votación en particular, y también fue un modo de distender, me parece, con ese espacio político después de que los 3 gobernadores que pertenecen a ese espacio político se encolumnaron detrás, bueno, en realidad 2 de ellos se encolumnaron detrás del tercero que pertenece a ese espacio político, que estamos hablando de Ignacio Torres, a partir de un comunicado donde Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y también Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, firmaron un comunicado respaldando los reclamos que venía haciendo Torres. En ese sentido, me parece que hay que hacer una lectura también política de cómo se trata de distender y de tener un acercamiento entre el gobierno de Javier Milei y el PRO, o por lo menos un ala del PRO, donde también se muestran cercanos a ver si se puede hacer algún tipo de alianza política, pensando incluso en una alianza electoral el año que viene. Bueno, en el medio también en el cual el PRO está definiendo su conducción, definiendo su futuro político, que eso se va a dar recién a partir del 15 de marzo. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de estos temas, cómo qué es lo que dejó la reunión de Javier Milei con los diputados de La Libertad Avanza y también las expectativas que empiezan ya a centralizarse en el viernes por la noche, el viernes a las 21 horas, cuando el presidente Javier Milei inaugure un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida.
Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por DTV, El Análisis por Diputados Televisión. Un día, repetimos, con muchas reuniones, reunión de los diputados libertarios con el presidente de la Nación, reunión del presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, almorzando con el jefe de Estado en Casa de Gobierno. Todo esto en la previa al 1 de marzo, a la inauguración de un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Y es el periodo en el cual empiezan ya a discutirse no solo los proyectos que envía el Ejecutivo, sino también los proyectos que presentan los propios diputados nacionales y, por supuesto, también los senadores nacionales. Dani, hablando de proyectos, hay proyectos que tienen que ver con los derechos a importación. Cuando uno viaja, cuando trae algo importado, ahí están hablando de modificar algo. Exacto, para eso que, cuando volvés del exterior y cuánto podés traer en productos, siendo que vos no lo vas a comercializar cuando venís a la Argentina, y eso también que existía hace unos años ya, de poder pedir algo en el exterior y que venga hasta tu domicilio. Bueno, eso también lo están revisando los diputados de la coalición cívica. Por ahora hay poquitos proyectos presentados de parte de diputados. Yo creo que ahora, a partir de la semana que viene, tiene que haber más. Está todavía el sistema acá en diputados, viene algunos proyectos de resolución, poco todavía. Pero proyectos fuertes, porque uno habla de movilidad jubilatoria, otro habla de eliminar la interrupción voluntaria del embarazo, otro habla de convocar una consulta popular para discutir por parte de la ciudadanía el sí o el no a lo que fue la ley de bases. Exactamente. Bueno, acá hay proyecto de diputados de la coalición cívica encabezados por Juan Manuel López en la presentación de este proyecto. Si bien integran el bloque Hacemos Coalición Federal, los 6 legisladores de la coalición cívica se siguen manteniendo en ese armado propio. El proyecto tiene por objeto facilitar a los consumidores argentinos el acceso a bienes a precios internacionales, así como posibilitar la adquisición de productos que no se encuentran disponibles en el mercado local. Esto en realidad es un doble juego, lo del proyecto. No es solo para que puedas traer más cosas, sino por el tema de los precios acá, los precios internos. Al poder traer poco, al poder tener esa franquicia que es muy baja, estás obligado a comprar electrónicos sobre todo, que es a lo que más se refiere, pero también artículos textiles y zapatillas, que acá están, la verdad, los precios están por las nubes. Entonces, si podés traer más en un viaje y si tenés la posibilidad también de que venga puerta a puerta, la competencia aumenta un poco con lo que es lo local, ¿no? Y bajaría el precio acá. Sí, o decidirían los que venden a qué precio lo venden, pero la competencia existiría, que hoy la verdad que no hay. A ver como otros fundamentos. Propone que las importaciones sin fines comerciales realizadas en el marco del régimen de equipaje, el régimen puerta y el régimen courier no estén gravadas por ningún tributo, es decir, lo mismo que vos lo comprás afuera, ese límite. Permitirá el acceso a una mayor variedad de productos a precios más bajos, al tiempo que promoverá la competencia en el mercado local. Esa doble arista. Se establece la simplificación de los trámites aduaneros asociados a este tipo de importaciones, lo que facilitará aún más el acceso de los consumidores a los beneficios de los regímenes mencionados. Y acá lo que recuerda, y es lo que estábamos hablando hace un ratito también,
Estaba tratado esto en la ley de bases entre los artículos 64 a 66, por eso dice, bueno, esta parte la presentamos como un proyecto propio. Estaba en la ley de bases, pero también lo que indican es que también estaba en el dictamen de minoría que presentó la coalición cívica, que había algunas cosas que la coalición cívica mantuvo con algunos cambios en su propio dictamen. Lo de la fórmula también tenía una alternativa, entonces dice, bueno, ¿qué podemos tomar del proyecto original o de los temas que tenía en cuenta la ley de bases para poder llevarlos al tratamiento en comisiones? Estos artículos fueron incluidos tanto en el dictamen de mayoría como en el dictamen de minoría elaborado por la coalición cívica después de su discusión en comisión. Entre los productos más afectados por estos niveles de protección comercial se encuentran bienes de consumo esenciales como textiles, cuero, calzado, confecciones, electrónica y telecomunicaciones. Esto igual no tiene que ver con el cepo o con la posibilidad de que te cobren el impuesto si vos gastas, sino que una vez que vos compraste y pagaste lo que corresponde, con tu dólar billete o con la tarjeta, sí, cuando llegas a la Argentina no tenés ese canon que tenés que pagar de acuerdo a los productos que traes, claro, que aumente ese límite. En los fundamentos del proyecto también dice que la imposición de gravámenes a la importación de estos productos resulta en una restricción significativa en la oferta local, lo que obliga a los consumidores a pagar precios considerablemente más altos que aquellos que se pagan en otras partes del mundo. En principio, el límite que ponen en el proyecto es $1.500. Ahora, si es un proyecto de ley que quedaría firme, por ahí se establece algún mecanismo, claro, como para que se actualice o... Sé que no hay inflación en dólares, pero acá el argentino quisiera que todo se vaya actualizando o que exista esa garantía en la ley. Por eso, este es uno de los textos que estaba circulando ya en manos de los diputados de la coalición cívica. Bueno, gracias, Dani. Ahí están, parte de lo que tiene que ver con la agenda que va teniendo, que se va nutriendo a partir de los diferentes proyectos. La Cámara de Diputados de la Nación, estos temas que tienen que ver, en este caso, que tiene que ver con importaciones, pero repetimos, hay una gran variedad de proyectos que lo que va a disparar, obviamente, a partir del próximo día viernes, una vez que quede inaugurado el periodo de sesiones, va a disparar las negociaciones, que seguramente en algunos casos ya se están anticipando, pero las negociaciones, conversaciones respecto al tema de la conformación de las comisiones. Exactamente, sí. Bueno, por supuesto que ya a esta altura hay algunos nombres, más allá de que sabemos que la conformación se da bajo este sistema DON que permite también determinar, bueno, cuántas les van a corresponder al oficialismo, cuántas van a tener, en este caso, por Unión por la Patria y cuánto le corresponde al PRO, por ejemplo. Entonces, de esa manera se va a poder entender y determinar puntualmente cómo se conformarán capas comisiones de mayor prioridad, por ejemplo, con estos proyectos que presentaron para darle prórroga al fondo de incentivo docente, por ejemplo, con la rapidez a la hora de constituir la Comisión de Educación. También qué pasa con el fondo compensador al transporte, que es otro de los temas también que estuvieron dando vuelta y que en este caso necesitaría de la conformación de la Comisión de Transporte, claro, por ejemplo. Claro, bueno, discusiones que se van a tener que dar en este Congreso Nacional, y mientras está este tema de las comisiones que se tienen que ir conformando a partir también de los diferentes proyectos que tienen que ir dirigidos a esas comisiones, las expectativas que hay respecto a lo que va a ser la presencia y el discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa. José Asad Peluc, que es diputado de La Libertad Avanza, habló con DTV de esta manera. Creo que la sociedad argentina lo que espera es el mensaje de cómo vamos en camino a solucionar lo económico y cómo vamos a hacer formar este Estado tan gigantesco para que no sea deficitario, que eso es lo principal, ¿no? Que tengamos un Estado
cuando se habla de Estado presente es porque están todos diciendo presente nombrados en el Estado. Y nosotros lo que necesitamos es un Estado eficiente para la gente, donde los servicios se den y el servicio que no está bien, ver cómo lo mejoramos o si vale la pena mantenerlo. Ese debe ser nuestro objetivo. Y a partir de ahí empezamos a ver, como lo dice el presidente, quién la ve y quién no la ve. Digo, tenemos que tenemos dos lugares los argentinos. El que quiere verdaderamente ese cambio que de alguna forma va a transformar la Argentina, más transparente en su funcionamiento, en el uso de la cosa pública, en el cuidado de la cosa pública, o aquel que quiere seguir con esta fiesta que ya te están apagando la luz y te estás quedando sin música. Digo, de alguna forma lo que tenemos que ver es quién acompaña a este verdadero cambio y quién no. De ahí los consensos irán saliendo de una u otra forma de la mejor manera. No hay dos Argentinas en el mismo lugar. O te pones del lado de levantar la Argentina, produciendo, trabajando como debe ser, o seguimos haciendo un Estado gigante que ya no tiene de dónde ni siquiera pagar los sueldos. Bueno, ahí estaba el diputado José Assad Peluk, diputado nacional de La Libertad Avanza. Las expectativas, claro, la tienen los diputados, nosotros también tenemos expectativas, ¿no? Porque más allá que lo que decimos, la información que circula, y mañana seguramente circulará más información respecto a que sería un discurso no muy prolongado, entre 30 y 45 minutos, con un repaso de lo que fue la herencia recibida por parte del gobierno de Alberto Fernández y las políticas de aquí en adelante a implementar por parte del presidente Javier Milei. Muchos preguntaban sobre el tema de la dolarización. Es más, ayer hubo un comentario que iban a tocar que el presidente Javier Milei iba a tocar este tema en el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, y al final esto fue desmentido, que con respecto a los proyectos que podían llegar a ser enviados desde el Ejecutivo, y principalmente sobre uno de los temas de campaña, si se puede decir, que tenían que ver con esto, con cuándo se iba a dar la dolarización o este proceso de bimonetarismo que, iba a estar en camino en el próximo tiempo. Resulta que fue desmentido. Bueno, a ver, primero me parece que el presidente va a tener que anunciar, y está trabajando para eso, que es la salida del cepo, ¿no? Exacto. Como una de las medidas a implementar. Segundo semestre, voy a usar otras frases que se pueden intercambiar, ¿no? También. Segundo semestre. Ya me suena esa frase. Sí. Y por el otro lado también los diferentes proyectos que pueda llegar a enviar. El déficit cero lo va a remarcar, porque es parte de, fue su eje de campaña, fue su eje en el discurso inaugural cuando juró como presidente de la Nación. Sin dudas va a ser otro de los ejes el viernes a la noche. Sí, lo que pasa es que el déficit cero tiene una contrapartida parlamentaria, que es el presupuesto. Claro. El presupuesto que por ahora no hay novedades sobre una intención de actualizarlo. No, ya de enviar un proyecto nuevo ya se había hablado que no, pero en algunas otras, cuando arrancó Alberto Fernández sí se hizo luego una actualización de partidas, una revisión, sobre todo por los altos niveles de inflación. Por ahora no hay novedades de eso, así que el déficit cero hay que ver cómo se combina con este reparto de las distintas áreas, ¿no? Claro. Bueno, y en el medio empiezan a correr los tiempos para conformar las comisiones, y empiezan también a correr los tiempos en el cual el jefe de gabinete va a tener que venir al Congreso, ¿no? Sí. A partir del 1 de marzo ya... Durante marzo ya habrá que ver si serán diputados, si será en el Senado, pero el jefe de gabinete va a tener que venir al Parlamento. Sí, así es, tiene que venir a brindar el informe de gestión una vez por mes, tiene que ir intercalando entre ambas cámaras. No sabemos si va a hacerlo primero aquí en la Cámara de Diputados o en el Senado. Y bueno, las experiencias que hemos tenido anteriores, en algunos casos se cumplió.
a rajatabla con eso y muchas veces no. Recordemos que, bueno, desde la oposición en el gobierno anterior, en el gobierno de Alberto Fernández, se le solicitó a quien era en su momento jefe de gabinete, primero pensando en Santiago Cafiero, al quien le pedían que venga, porque a veces no se cumplía de manera esa exposición que tenía que hacer aquí en el Congreso, y se le fue reclamando en otros gobiernos también cuando se les pasaba un mes sin venir. Claro. Bueno, en ese sentido tenemos que ver qué pasa aquí, si finalmente va a empezar a venir Nicolás Pose, jefe de gabinete de Javier Milei. Y también me parece que es un espacio en donde se pueden dar el intercambio entre el oficialismo y la oposición respecto a la agenda legislativa que se presente, ¿no? Porque si bien tiene que dar el informe de gestión de gobierno, también se terminan haciendo abordajes respecto a algunas iniciativas en ese ida y vuelta. Ahora, todavía no tenemos muy claro de qué se van a tratar los temas que van a impulsar desde la Casa Rosada. Claro. Yo te decía antes que a grandes rasgos se ha planteado la necesidad de que los proyectos estén enfocados en los temas económicos y en los temas de seguridad. Ahora, ¿cuáles van a ser puntualmente? ¿En qué van a consistir? Bueno, todo eso puede que el presidente el viernes dé algunas pistas o anuncie eso, o que también no lo haga. Claro. No necesariamente. Y también ha sucedido en otras oportunidades que los presidentes han anunciado el envío de algunos proyectos y después, ante la dificultad para reunir los consensos necesarios, no se enviaron esos proyectos. Algo que creo que también sorprendió fue algunas medidas sobre políticas de perspectiva de género, como por ejemplo, bueno, esto del cierre del INADI, más allá hablando de lo económico y de lo que tiene que ver con materia de seguridad, esto del cierre del INADI, por ejemplo, y también de la prohibición o la eliminación, en este caso, de la utilización de la E o de la X a la hora de escribir, ¿no? Y también de referirse o tener, en este caso, incluir el femenino en todas las ocasiones que lo necesite, por ejemplo, vicepresidente o vicepresidenta. Realmente a mí particularmente me llamó la atención que fuera tan rápido esto de asociar el lenguaje inclusivo, como así se lo llama, a la gestión anterior. Claro, bueno, esto sin lugar a dudas a lo mejor lo que va a hacer va a motivar presentación de diferentes proyectos o manifestaciones de distintos sectores de la oposición. Ahí veremos también algunas iniciativas que están circulando y que se han presentado en estos últimos días, por ejemplo, donde ya cuando hablábamos del jefe de gabinete, el propio diputado nacional Julio Cobos ya presentó un proyecto solicitando la presencia del jefe de gabinete en el Congreso. El diputado Servi presentó un proyecto también solicitando la presencia o prácticamente haciéndole una serie de preguntas a la canciller Mondino. Exacto, también. Bueno, mañana también hay bicameral, ¿no? También, está la reunión bicameral a la cual también se solicitó que vengan funcionarios. Hubo un sector de diputados del radicalismo que pidió una serie de funcionarios, ministros, secretarios que vengan a dar explicaciones sobre los distintos temas que están incluidos en el DNU. Mañana también, así que los diputados van a estar abocados al arranque de la agenda. El jueves pasado fue la conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Mañana arrancaría el trabajo propiamente dicho y ponerse a ver, bueno, cómo va a ser este funcionamiento y cómo va a ser el análisis. También la oposición el oficialismo está pidiendo que se traten entonces decretos que quedaron de gestiones anteriores. Así que son varios. Exacto, sí. Una conformación de la comisión que va a traer mucho para hablar, es polémica. Sí. Los elegidos también, digamos, tienen mucho bagaje, así que van a estar entretenidos los jueves. Claro, bueno, ahí también en la bicameral tiene que elegir o ratificar algunas autoridades que mencionó, claro. Pero nadie votó. ¿no? Sí. Solo está Pagotto. Pagotto sí, está elegido. Sí, quedó votado. Igual en el momento de la votación, algunos te decían, bueno, pero había sido en realidad ya todo el combo. Y bueno, no, se votó solamente
el presidente de la comisión. Bueno, y ahí está, el vicepresidente va a ser consagrado Hernán Lombardi, diputado nacional del PRO y secretario general o secretario de la comisión. En principio sería para el radicalismo Víctor Zimmerman, el senador por la provincia del Chaco, y habrá que ver de qué manera se sigue conformando el resto de las autoridades. Repetimos, reunión de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, es decir, mañana, integrado por diputados y senadores, mañana a las 2 de la tarde. Bueno, le ponemos punto final a la edición del análisis de hoy. Dani, gracias. Nos vemos, hasta luego. Lourdes, gracias. Placer. Gaby, gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue el análisis y ya llega Incluidos. Gracias, nos reencontramos.